buenos días, apreciados oyentes. Espero que todos se encuentren muy bien bajo la poderosa bendición y la gracia del Dios Altísimo. En la Biblia nosotros encontramos cantidad de historias de personas que antes de ser alcanzadas por la gracia del Señor eran unas escorias de la sociedad. Un Pablo, un Pedro, un Mateo, un Zaqueo, incluso un David, una Rahab la prostituta y varias más. Pero también en la historia contemporánea podemos contar miles de relatos de personas que igualmente pudieron haber sido considerados desechos humanos. Pero en todos los casos, tanto antiguos como contemporáneos, hay una particularidad. Al ser alcanzados por la gracia de Dios a través de Jesucristo, ellos rindieron sus vidas al Señor y la dispusieron completamente a su servicio. Su transformación fue real, fue radical. La causa de Cristo se volvió su obsesión y su vida. Tal vez nos podríamos nosotros preguntar, ¿por qué estas personas entregaron su vida tan ciega y completamente a Jesucristo de manera tan abnegada? Y la respuesta es clara. Ellos entendieron que la salvación, el amor, la gracia y el sacrificio con que su Salvador los rescató no se lo merecían de ninguna forma. Ellos aceptaron que habían hecho todo lo posible por estar lejos de Dios y ofenderle. Fueron conscientes de todo el daño y el dolor que causaron hasta más no poder, y aún así, Cristo murió por ellos. En nuestro devocional de hoy, veamos una historia bíblica más, que con seguridad, mis hermanos, es la historia de muchos de nosotros. Veamos lo que nos dice el evangelista Lucas en su Evangelio, capítulo 7, versículos 47 y 48 dice: Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Lucas está relatando un evento bastante singular que se dio en cierta ocasión que Jesús fue invitado por un reconocido fariseo de la ciudad. La intención del fariseo, como siempre, solo era cazar al Salvador en algún error para poderle avergonzar y tal vez acusar. Y estando en esta reunión de entre el público que le rodeaba, aparece una mujer cuyo oficio es la prostitución, según lo da a entender el relato. Ella, sin pensarlo dos veces, cansada de su vida, del desprecio, la vergüenza y el peso de su pecado, cayó a los pies del Salvador y vino y lavó sus pies con sus propias lágrimas. A Simón el fariseo le causa mucha curiosidad que Jesús permita que este tipo de personaje se le acerque. Así es que el Señor, conociendo los pensamientos de este hipócrita, le comparte una poderosa parábola. Y los versículos que tenemos delante en nuestro devocional hoy son la conclusión de aquella enseñanza. A diferencia de los fariseos hipócritas que solo se conformaron con un formalismo malintencionado con Jesús, esta mujer pecadora se sobrepuso a los prejuicios de los hombres y la vergüenza de su pecado, y entendió que estaba frente a la única esperanza de salvación y restauración de su vida. Ella no se conformó con cruzar unas palabras con Jesús en esta casa, ni siquiera se conformó con lavarle los pies con sus lágrimas. Ella derramó su alma delante de él. Su vida quedó completamente expuesta e indefensa ante el único que la podía perdonar y salvar. Y tal vez no era la persona adinerada, ni prestigiosa, ni respetada como el fariseo, pero sí fue lo suficientemente humilde y sensata como para tomar conciencia de su pecado y su estado de perdición. Y solo esto se necesita, hermanos, para creer y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, convencernos de nuestro pecado, de nuestra situación y la necesidad de ser rescatados. En cierta ocasión, alguien me decía: yo conozco un hombre que era delincuente, se vio involucrado en homicidios, traficaba drogas, robaba, le era infiel a su esposa, era violento y agresivo, esclavo del dinero y completamente irreverente. Pero cuando conoció el Evangelio, su cambio fue radical, se alejó de todas estas cosas. Pero también conozco una mujer que era chismosa, mentirosa, intrigosa, orgullosa, vanidosa y prepotente, que también empezó a asistir a cierta congregación cristiana. Pero aunque tuvo algunos cambios superficiales, siguió siendo prácticamente la misma. ¿Por qué estos dos tipos de cristianos? Y mi respuesta fue: al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama.
El hombre de esta historia fue consciente del tamaño de su pecado y del derroche de gracia que el Señor depositó sobre él para perdonarle. Mientras que aquella mujer consideró que sus pecados eran tan insignificantes, por lo tanto su arrepentimiento también fue a medias. Amigo, yo no sé cuál sea tu pecado, si sea algo escandalizante, vergonzoso, o sea algo tan normal y común que ni siquiera has caído en cuenta que estás pecando. Pero sea cual sea tu estado moral y espiritual, quiero que sepas que Jesús hoy también te está brindando la oportunidad de que vengas a Él y empieces una nueva vida. Él está siempre dispuesto a defender tu causa, sin importar cuál sea tu pasado o tu presente. Lo que al Señor realmente le interesa es tu futuro y aún más tu eternidad. Es probable que a mucha gente, al verte inmerso en el alcohol o en las drogas o en la delincuencia o en la prostitución o en el homosexualismo o en quién sabe cuántas cosas más, no den un centavo por ti y hasta consideren que no tienes perdón de Dios. Pero es necesario que sepas que el Señor está dispuesto a perdonarte y aunque nadie dé un peso por ti, Él dio su vida y pagó con su propia sangre. Esto es lo que tienes que creer. Jesús dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido y hoy te ha encontrado. Yo te invito entonces a que te humilles delante de Él y te rindas a sus pies. No pienses en el qué dirán, no pienses en los demás, solo piensa en aquel que sufrió la más horrible humillación por ti y por mí. No creas que es tarde, que no hay tiempo, que no podrás enmendar los errores cometidos y los caminos torcidos. Yo quiero decirte que el Señor lo sabe todo y te conoce mucho más de lo que tú te conoces a ti mismo. Y aún cuando todo el mundo diga que eres una causa perdida, hermano, ven a Cristo y date una nueva oportunidad. Él podrá devolverte la dignidad que el pecado te ha robado. Y por todo esto, mis apreciados oyentes, hermanos, amigos, vamos a agradecerle a nuestro bendito Padre Celestial. Amado Señor, perdonador y salvador de las causas perdidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos infinitas gracias, Rey soberano, por bendecirnos con tu perdón y con tu gracia. Te agradecemos inmensamente, Padre bueno, porque no has mirado el tamaño de nuestro pecado, sino la sinceridad de nuestro arrepentimiento para salvarnos. Gracias, bendito Redentor, porque te compadeciste de nosotros y nos acogiste en tu regazo cuando el mundo y la sociedad nos despreciaron a causa de nuestro pecado. Quisiéramos hoy, Padre, interceder ante ti, poderoso Señor, por todos aquellos que hoy están viviendo los rigores dolorosos del rechazo familiar y social, que están viviendo las crisis que, y todo el dolor y el sufrimiento que traen el pecado. Te suplicamos por ellos, Señor, para que quieras tener misericordia, para que quieras tú perdonarlos, para que quieras tú salvarlos, para que quieras devolverles su dignidad, dándoles una nueva vida. Te lo agradecemos, Padre. Bendito Señor del cielo y de la tierra, en el nombre de nuestro eterno Salvador Jesucristo. Amén y amén. Preciado hermano, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Y en nuestra oración al cerrar este devocional, que el Señor derrame su gracia abundante sobre todas aquellas personas que hoy están batallando, presas, esclavos del pecado y de su maldad, que están viviendo ese dolor que se genera el rechazo por causa del rechazo de la familia y de la sociedad. Hoy el Señor está aquí, extendiéndote una mano, llamándote a venir a Él. Él es el que te puede restaurar de principio a fin. Y que al escuchar este mensaje puedas reflexionar y creer que Cristo está ahí para perdonarte y devolverte la vida que el mundo y el pecado te están robando. Así es que ven a Cristo. Comparte este mensaje, hermano. Y te invitamos también a que te suscribas a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga, hermano. Te espero mañana.